neuropsicología, neurociencia y las ciencias psi. Un ensayo de Javier Tirapu Ustarros. Durante el siglo XX asistimos al período más revolucionario en el crecimiento y asentamiento de la neurociencia como disciplina, tanto en la investigación como en la clínica. Tal fue el protagonismo de esta disciplina que la pasada década de los 90 fue definida como la década del cerebro. A modo de corolario, Kolb realiza una reflexión que suscribe de esta idea. El siglo XX pertenece a la neurociencia. La lucrativa cosecha de la neurociencia durante las últimas décadas confirma la colosal repercusión y despegue de esta especialidad. Sin embargo, una de las principales paradojas que se derivan de este auge es la evidencia de que nuestro conocimiento en lo referente al funcionamiento cerebral dista mucho de ser completo. En todo caso, algo es certero: el incalculable e inagotable potencial de investigación que posee el cerebro humano y de su mano esta disciplina que le rinde pleitesía. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia estudia el funcionamiento cerebral desde un punto de vista multidisciplinario, esto es, mediante el aporte de disciplinas no excluyentes como la física, la química, la biología, la neurología, la genética, la informática y la psiquiatría y la neuropsicología. Todas estas aproximaciones dentro de una nueva concepción de la mente humana son necesarias para comprender los procesos mentales, particularmente los más complejos como la inteligencia, la conciencia, la personalidad o las emociones. El empuje definitivo que ha recibido la neuropsicología viene dado por la necesidad cada vez más impetuosa de arrojar cierta luz sobre las bases cerebrales de los trastornos mentales. La neuropsicología es el puente de unión entre diferentes aspectos del saber como la neurología, la psiquiatría y la psicología. En la actualidad, la neuropsicología comienza a formar parte del estudio de cualquier trastorno que afecte a la mente, y evidentemente esto es debido a un cambio de paradigma conceptual. En la última década del siglo pasado hemos comenzado a comprender que el cerebro y mente es lo mismo, es decir, que todo proceso mental es debido a la actividad cerebral y que toda actividad cerebral produce procesos mentales. El fantasma en la máquina ha muerto. Ya no existen mentes sin cerebro ni cerebros sin mente, salvo algunos pacientes en coma. Este es el principal concepto que subyace al apogeo que está viviendo la neuropsicología actual. En este sentido, la principal neurociencia ofrece la posibilidad de
tender puentes entre diferentes niveles de análisis y se ha situado en una posición óptima para unir el tejido cerebral con los procesos mentales. La neuropsicología plantea un modelo y un nivel de análisis que le permite situarse entre los modelos más mentalistas y los más neurobiológicos, con lo que une mente y cuerpo. Si creemos que todo proceso mental es el resultado del funcionamiento cerebral, como la digestión es el resultado de la actividad del sistema digestivo, resulta fundamental que conozcamos el funcionamiento cerebral para comprender mejor los procesos mentales. La ciencia, como señala Wilson, es la empresa organizada, sistemática, que arroja conocimiento sobre el mundo y lo condensa en leyes o principios comprobables. Las características de la ciencia que la distinguen de la pseudociencia son: primera, la replicabilidad. Se busca de nuevo el mismo fenómeno mediante investigación independiente y los resultados que confirman o descartan mediante nuevos análisis o experimentación. Segunda medición: si algo puede medirse adecuadamente utilizando escalas aceptadas de manera universal, las generalizaciones sobre ella pierden ambigüedad. Tercera, la interobservación. En ciencia, dos observadores tienden a definir de igual forma los fenómenos observados. Cuarta heurística: la ciencia estimula otros descubrimientos, a menudo en direcciones nuevas e impredecibles, y el nuevo conocimiento proporciona una prueba adicional de los principios originales que llevaron a su descubrimiento. Quinta y última, la consiliencia o unidad del conocimiento principios originales que llevaron a su descubrimiento. Quinta y última, la consiliencia o unidad de conocimiento, las explicaciones de fenómenos diferentes que es más probable que sobrevivan son las que pueden conectarse unas con otras y resultan mutuamente consistentes. Como se puede observar dentro de los diferentes niveles de análisis que propone la psicología, el más cercano o próximo a la ciencia así entendida es el nivel neuropsicológico. La filosofía y la psicología de base humanista basan sus afirmaciones sobre cualquier fenómeno extraño en su análisis etimológico y pasan años y años discutiendo, por ejemplo, si la conciencia es esto o aquello, porque procede de esta o aquella palabra. La filosofía condensa la historia de las buenas preguntas y las malas respuestas. La ciencia, sin embargo, no se ocupa ni se preocupa mucho de descubrir algo en función
de su etimología, sino, sino centra su investigación en las propiedades del fenómeno, es decir, no parece importarle tanto qué es la conciencia plano descriptivo, sino para qué sirve, qué propiedades tiene y cómo opera nivel analítico. Es evidente que la neuropsicología posee un discurso y un lenguaje propio, el cual ha servido más para separar que para unir la psicología. De hecho, no deja de ser curioso que el discurso clínico ya haya llegado con cierta facilidad al hombre de la calle, llegando a constituirse en parte en nuestro lenguaje cotidiano. Estás paranoico, no te pongas histérico, ya forman parte de nuestro discurso cotidiano. Sin embargo, nadie afirma estar apráxico o tener un síndrome disejecutivo. Desde este punto de vista podemos afirmar que el discurso neuropsicológico resulta más críptico y limitado que una serie de profesionales que se dedican a este campo. Sin embargo, no resulta tan importante la terminología, sino lo que ella oculta. Y es aquí donde parece que la neuropsicología y la psicología hablan un distinto idioma. Cuando desde la psicología se afirma que a un paciente a un paciente alcohólico tiene una falta de conciencia de su problema. No se refiere a lo mismo que cuando esta afirmación está siendo utilizada por la neuropsicología. Cada una de estas disciplinas probablemente no parten de los mismos presupuestos de partida sobre qué es la conciencia. Una hace referencia a la conciencia desde una perspectiva mentalista y relaciona con el conocimiento. La otra está viendo la conciencia en el cerebro y cree que no hay conciencia sin emoción y que la conciencia siempre es parcial si no existen implicaciones sobre lo que se conoce. Si creemos que todo proceso mental es el resultado del funcionamiento cerebral y resulta fundamental que conozcamos el funcionamiento cerebral para comprender mejor los procesos mentales, no es menos cierto que podemos eludir esta responsabilidad refugiándonos en el emergentismo y planteando que los procesos mentales son propiedades que emergen como resultado de la complejidad del cerebro, por lo que no pueden ser explicados por funcionamientos de más bajo nivel. Cuando hablamos del funcionamiento cerebral, no nos referimos a neurotransmisores, neuronas o circuitos, sino a algo más amplio como es el cerebro o como un todo.
Cuando leemos a Leduc, entenderemos que las crisis de angustia no son trastornos de la ansiedad, sino del miedo. Aquí hacemos una pausa para continuar con el párrafo cuando leemos a Leduc.